Muy bien, vamos a continuar. Hay algo muy importante que quiero que entiendan. Si fuera una ciencia exacta en relación a cómo van a tomar decisiones, lo que se les está enseñando son, por ejemplo, maniobras, son justamente parámetros, son algunas triadas, patologías, patogenias, que se les está explicando para que ustedes, llegado al momento a tener un caso, un paciente, en base justamente a todo lo que se les ha mencionado, puedan llegar a un probable diagnóstico y obviamente también puedan tratar. Ese es el objetivo. La semiología en sí, cuando van a llegar a cada segmento, les van a hablar de que tienen que hacer todo lo que les había dicho: mirar, escuchar, tocar, sentir, etc. Pero hay lugares donde no amerita. Por ejemplo, si tu paciente acude por un dolor abdominal, y les voy a dar tres datos o 4 datos específicos para cierta patología. Para que fuera apendicitis, uno de los signos es el signo de McMarden, que es entre lo que es el ombligo, la cresta del cartílago superior. Presionas acá, le duele. Eso es uno. El otro, el psoas, cuando levantas justamente el músculo, le duele. El obturador, levantas, flexionas y haces lateral, le duele. Ya tienes 3. Y luego haces el Brummer más si quieres. El Brummer es que aprietas y duele. Al otro lado no le duele y aprietas acá, duele. Eso ya son 3. Luego tienes el aro contralateral. Luego tienes hasta el tacto rectal, que puede provocar un dolor de precortical. Pero les estoy mencionando de que hay datos específicos. Tu paciente viene por eso. ¿Ustedes creen que dentro de lo que es, por ejemplo, una emergencia, la patología de la apendicitis es para un manejo quirúrgico, no es con medicamento? Eso llega, lo reconoces y se opera, no hay otro tratamiento. ¿Bien? ¿Creen que tendrían, que algo que sucede es que cuando se les explica que tienen que hacer toda la semiología, si su paciente está con dolor, están revisando desde la cabeza a la boca, cuello, tórax, aquí es el problema. Entonces hay cosas que podemos omitir, sobre todo en la parte de emergencia. Cuando es consulta, cuando viene por algún problema, le duele algo, entonces podemos revisar con más calma todos los segmentos y todos los sistemas. ¿Bien? Yo defiendo mucho la tecnología, por eso también me compraste esta cosita. Defiendo todo lo que es la parte de la tecnología, y los signos vitales antes se utilizaba el termómetro de mercurio, sí o sí. No se confiaban en los digitales, pero han debido ver en los hospitales ahora con qué están, con digitales, con puros digitales. Y las licenciadas antes que decían que no sirve, que está mal, que no cuantifica lo que es. Y actualmente, ¿qué hacen? A la primera, ni siquiera ellas toman bien, como se deberían tomar. Agarran, disparan, sí, está con temperatura. Entonces hay cosas que obviamente van a ver, y eso ustedes tienen que analizar, ver cómo hacen, y en base a esa experiencia que van a tener, modificar su forma de atención, porque al final ustedes son los que van a tomar ya lo que va a ser la decisión para poder tratar. Lo mismo pasa en la parte de los antibióticos. Hay medicamentos, por ejemplo, los AINES. Si tienes un dolor lumbar, sobre todo los varones pueden tolerar la parte del dolor. Las mujeres también tienen un gran dolor mayor que el varón, y que si el dolor lumbar que tienen no puede tolerarlo por algo, y llegan a la consulta. No vienen así por así, vienen cuando no pueden tolerar el dolor. Entonces, si tú le vas a dar un AINE por 3 días, no le vas a calentar, no va a desinflamar en 3 días. Lo que se ha visto es que se debería manejar 5 días máximo. Obviamente de ahí ya no puedes utilizar más. Puedes utilizar como término medio hasta 4 días, pero tienes como un tope de 5 y lo mínimo 3. Ahora, si lo mínimo es 3 y sabes que tu paciente, su dolor que menciona, y aparte por la actividad que realiza, no puede dejarlo, entonces hagamos un tratamiento largo, ¿verdad? Lo mismo pasa en los antibióticos. Antes los antibióticos era la inversa. Daban mínimo 5 días, máximo 7 días. Eso se ha modificado. ¿Cuánto es ahora lo mínimo? 7 y máximo 10. Y eso en algunos lugares van a ver que no están respetando esa parte. Dan hasta 7 en infecciones, por ejemplo, recurrentes. En una ITU yo debería cambiar el tratamiento. Si es que ya tenía anteriormente, vuelve a tener otra ITU. Entonces, o el tratamiento no está funcionando, o el germen ya es resistente, o no. 2, puede ser que sea otro germen y estoy cometiendo otra vez otro error.
Y el tercero es de que mi paciente no está cumpliendo con el tratamiento. Que eso incluso algunos van a tomarlo como primer lugar. Pero siempre hay que darle un poquito de confianza a sus pacientes. El Priapen que actualmente se utiliza no es una sola dosis. Si es que van a las farmacias les van a decir uno. Si van a algunos hospitales van a decir uno, pero no es uno, tiene que ser dos. Porque ustedes saben que hay benzatínica G, la sódica, procáinica, y cada uno actúa horas, otro actúa días y el otro actúa más de 2 días. Teniendo en cuenta que el tratamiento debería ser hasta 10 días, su acción de la benzatínica hasta el 5.º día y luego desaparece su acción. Entonces, si yo le voy a dar y es una infección la cual está totalmente congestionado, hay flemas, todo, entonces sospecho que es una infección muy avanzada, muy grave. Lo recomendable es que actualmente se dan 2. ¿Por qué se da 2? Para evitar la resistencia. Porque si le dan 1 y a los 3 días no mejora y su cuadro está empeorando, entonces significa que el tratamiento no sirvió. Y lo único que hemos hecho era exponer al medicamento. Y así se hace la resistencia. Por eso tienen que ustedes averiguar, leer lo que son los nuevos artículos, todo, ser más actuales en sus mismos docentes. Y también nosotros igual aprendemos. Hay algo que, por ejemplo, yo manejo, pero muchos todavía no quieren hacerlo, y es en la parte del paciente quemado. En un paciente quemado van a escuchar hablar de la fórmula de Parker, que es justamente el rehidratar. Se supone que cuando uno se quema, se deshidrata. Han debido ver los famosos chanchitos de la cruz, ¿verdad? Le ponen al fuego y se está saliendo su agua. Eso es lo que sucede, lo mismo. Sale líquido, perdemos líquido. Y lo que se tiene que hacer en un paciente quemado es rehidratar, o sea, tenemos que volverla a dar. El problema con la fórmula de Parker, que se ha visto que afecta a los riñones, es que nosotros le estamos sobrecargando de volumen de líquido. Y se dice que no se debería utilizar, porque la dosis es 2 a 4. Y cuando se quema, está muy quemado, ¿qué hacemos? Dale 4. Ni siquiera estamos utilizando un término medio, utilizamos el más elevado. Lo recomendable es utilizar el término el más bajo para evitar esa sobrecarga de volumen. Eso es algo que ha salido recién este año y que en una oportunidad había mencionado, igual como de los médicos de guardia, y defienden algo que es activo. Entonces, poco a poco se va a modernizar. De todas formas, si en algún momento ustedes ven algo nuevo, no significa que no sirve, sino esperen, analícenlo, vean con otros médicos y van a ver que tal vez es algo que se va a empezar a manejar. Bien, muy bien, con eso lo que quiero es que ustedes cuando vayan a un hospital no se sientan que no tienen un buen conocimiento, más al contrario. Muchos de ustedes investigan, hacen todo lo que es en base a lo que han leído, que está muy bien. Y solamente escuchen y en base a eso tomen una decisión al momento de actuar. Muy bien, vamos a continuar y nos hemos quedado aquí. Quiero hacer un poquito de énfasis en esta parte para que sobre todo se pueda entender muy bien. Dentro de lo que era la enfermedad, el segundo componente, o bueno, segundo y tercero sería el intersticio y los túbulos. Eso es lo que hemos dicho como segundo componente. Dentro de esto se van a encontrar las enfermedades túbulo-intersticiales. Eso ya lo hemos mencionado. Perfecto. Entonces, dentro de lo que es la enfermedad túbulo-intersticial, significa los túbulos y el intersticio. Los túbulos, ¿qué función cumplen? Después de la filtración, es donde se va a encontrar el líquido y solamente va a llevar o va a conducir hasta lo que va a ser la pelvis para ya formar lo que es la orina. El intersticio, ¿qué función cumple? Bueno, las células intersticiales con las tubulares hacen el intercambio de las sustancias que nos sirven, como por ejemplo, ¿qué nos sirve en el cuerpo? El sodio me sirve, el potasio me sirve el calcio, ¿y qué cosas no me sirven? La urea, la creatinina, ¿qué más no me sirve? Los hidrogeniones. ¿Y dónde se encuentran eso? Dentro de lo que son los riñones, por el trabajo que realizan de absorber lo que sí sirve y de eliminar lo que no sirve. Entonces, ahí estaría su función. Luego, ya las enfermedades como tal solamente son 2, que es muy fácil de entender y que se repite constantemente. Uno es lesión renal aguda y el otro es la nefritis tubulointersticial. Aquí ya lo entienden, ¿verdad? Nefritis significa inflamación. ¿De dónde? Del túbulo y del intersticio. Pero aquí dice lesión renal aguda. ¿Vale? Por eso voy a explicarlo para que se pueda entender. A una lesión, como consecuencia, va a ser por una falta de oxígeno, de suministración de oxígeno. Entonces aquí la consecuencia es la isquemia. Para esto puede ser las infecciones, pueden ser reacciones alérgicas
pueden ser irritaciones, porque están provocando una inflamación. Aquí lo que están provocando es una disminución del aporte sanguíneo, para que no se puedan confundir. Hay diferentes cosas. Por ejemplo, el paciente tiene antecedentes de un diagnóstico de hace 5 años de arteriosclerosis. Entonces, ¿cuál es una complicación de la arteriosclerosis a nivel de los vasos sanguíneos? ¿Cuál? ¿Cuál? Hipertensión. Bueno, la hipertensión, pero después de la hipertensión, ¿qué más provoca la arteriosclerosis? ¿Cuál es su complicación más importante? Muy bien, la trombosis. Un trombo puede llegar hasta aquí. O sea, es todo lo que ya han visto más antes. Hagan de cuenta que ese trombo viaja hasta el riñón y ocluye lo que es justamente uno de sus vasos. El paciente ningún dato nos va a dar de que ha tenido una infección anterior, no está tomando medicamentos y resulta que su riñón tiene una creatinina elevada. Entonces, ahí hablamos de insuficiencia renal. Primero, sí es una insuficiencia renal, pero hay que ver por qué. Y luego nos dice de que hace 5 años atrás, y además es medio gordito, le pides análisis, su colesterol está por las nubes, los triglicéridos igual, su HDL está muy bajo. Entonces, con eso llegamos a confirmar de que sí tenía arteriosclerosis y que como no ha recibido tratamiento ni ha eliminado esos factores de riesgo, lo que ha pasado es que tal vez se ha formado un trombo o un vaso sanguíneo, pero lo que está pasando es de que no hay oxígeno. Está afectado ciertas regiones por una isquemia y eso es una lesión renal aguda. Bien. Hay otros fármacos, sobre todo los más tóxicos, son algunos antibióticos como los aminoglucósidos, otros son a nivel cardíaco los digitálicos. Estos también son muy nefrotóxicos, los cuales tienen un efecto vasoconstrictor, que ¿qué va a hacer al tener un efecto vasoconstrictor? Disminuye el aporte sanguíneo al riñón y seguiría siendo una isquemia. Sigue siendo una lesión renal. Cualquiera de lo que va a ser las afecciones, cuando el problema no sea por una inflamación, es lesión renal aguda. Si se ve o se demuestra mediante laboratorios, mediante antecedentes, que hay signos o hay justamente células inflamatorias presentes, es una nefritis tubulointersticial. ¿Entienden, verdad? Quiero que entiendan eso muy bien. ¿Cómo puedo saber el laboratorio? Por ejemplo, para que sea inflamación, ¿qué tendría que revisar? Hay uno que me ha preguntado en práctica, no sé si era de este grupo, que yo le he dicho que cuando sé que es infección no solicito. Por ejemplo, en el COVID, ¿qué laboratorio se pedía? Aparte del COVID había otro. Empieza con P. Ya, el PCR o la proteína C reactiva, esa por ejemplo va a estar justamente, está en todo proceso inflamatorio. Una infección que provoca una inflamación, por eso una infección va a estar presente. Un golpe, un traumatismo, si se caen, obviamente se va a inflamar. ¿Eso qué va a hacer? Que el PCR también esté presente o la proteína C va a estar presente. Entonces, en todo proceso inflamatorio vamos a tener justamente esos valores elevados. Pero aquí no, eso quiero que entiendan. Aquí no va a estar, pero aquí sí. Otro, a nivel de lo que son, si fuera una infección que está provocando una inflamación, ¿qué laboratorio le piden? Un hemograma, leucocitos. Los leucocitos están elevados. Para saber si esta nefritis tubulointersticial es bacteriana, ¿cuál tengo que buscar? Muy bien, para saber si es por unos virus, linfocitos. Para saber si, por ejemplo, si hay leucocitosis o tal vez está en el valor normal, pero está justamente en el margen. Pero les cuento que los eosinófilos están más elevados. ¿Qué significa? Parásito, ¿qué más? Alergia. Y en una alergia, estamos hablando del sistema inmunológico. Entonces, no necesariamente como una alergia, sino que está desencadenando una respuesta inmunitaria. Y eso también puede estar presente. Entonces, esa es la forma de cómo ustedes pueden interpretar. Bien, todo es interpretación, no es que van a encontrar algo exacto. Y en riñones tienen que justamente ver mediante laboratorios. Si no les dan laboratorios, solamente con clínica es muy difícil. Ni de síndrome nefrítico ni nefrótico puede estar muy seguro, ya que la hematuria a veces es microscópica. Cuando es macro sigue siendo un factor paramétrico. Y las proteínas, ¿cuándo lo van a ver? Nunca lo van a poder ver. Eso tiene que ser por laboratorio, por tira reactiva. Lo único que van a poder ver es el edema.
si el edema es leve o el edema está generalizado. Hay mucho problema cuando el paciente es gordito. Si el paciente es gordito, es muy difícil saber si tiene un edema generalizado o es un edema leve. Así que por eso es la interpretación con los laboratorios. Y en el laboratorio, ¿qué tendría que buscar para saber qué es nefrótico? ¿Cuánto sería el valor de las proteínas que tendrían que ver? 3,5. Arriba de 3,5. Nunca olviden eso. ¿Qué más tendrían que buscar? Los lípidos, porque van a estar aumentados, los triglicéridos, el colesterol, la albumina. Entonces, todo eso todavía tengo que revisar para hablar de nefrótico. Y para nefrítico, si puedo bien la presión arterial es 1, pero aún me falta ver si hay azuemia, me falta también ver si hay proteínas leves y el edema que también va a ser leve. Entonces, ahí tenemos justamente factores. Y acá, nunca, escuchen esto bien, nunca pueden hablar de síndrome nefrítico nefrótico cuando es túbulo intersticial. Porque el síndrome nefrítico nefrótico, ¿dónde está? En las glomerulopatías, solamente a nivel glomerular. Aquí, ¿cómo va a llegar este paciente? Yo les doy el caso clínico. Puede ser tanto un niño como un adulto. Es más, lo vamos a adelantar acá. Hay como un pequeño ejemplo. Aquí está. Dentro de lo que sería esa nefritis tubulointersticial, hagan de cuenta que es una persona que no tiene ningún factor de riesgo y que actualmente solamente por un dolor, nunca ha tomado un medicamento, pero tiene un dolor, una molestia, en el cual va a una farmacia y les recomiendan lo que es justamente un fármaco, en este caso un AINE. Si quieren pueden utilizar lo que es el ibuprofeno. Actualmente han debido ver que hay combinaciones. Y hay una combinación nueva, no es tan nueva, pero hay una que están empezando a utilizar que es paracetamol más ibuprofeno. Dentro de lo que es la utilización de esto, ¿a qué se debe? Primero, el paracetamol es analgésico, es un potente analgésico, pero no es antiinflamatorio. Y el ibuprofeno, ¿qué es? Es más antiinflamatorio. De estos dos, ¿cuál actúa más a nivel de la fiebre? ¿Cuál es antipirético? Más antipirético. El paracetamol. El ibuprofeno es muy poco su actividad antipirética. ¿Bien? Por eso utilizan una combinación. Ahora, un fármaco actúa como un apteno, una sustancia extraña, obviamente es una sustancia extraña, se une a la célula tubular, todo el paciente lo toma, es joven, no tiene ningún antecedente, solamente nos dice que ha estado tomando medicamentos por un dolor de espalda que tenía y le han dado paracetamol más ibuprofeno combinado. Ha tomado 5 días, como le han dicho, y luego de esos 5 días, 3 días después, ha empezado con sus malestares, que es justamente dolor lumbar, ha empezado a tener dolor lumbar, que llama la atención, y dentro de lo que es su orina, ha empezado a notar que ha disminuido y que es más concentrado. No hay nada más. Luego menciona, o él dice, de que él ha notado que sus pies se le hinchan un poco, pero cuando se acuesta desaparece. Nosotros revisamos, no encontramos la parte de una presencia de edema, pero le pedimos, le hacemos, lo internamos y tenemos justamente que su orina en 24 horas es 450. ¿Cómo se llama eso? Oliguria. Menor de 500 es oliguria. Si hubiera sido 800, 900, no es oliguria. Sí está disminuido, pero podría ser porque no hay ingesta. Le pedimos laboratorio, solamente nos da esos datos. Le pedimos laboratorio, le piden proteínas para saber si es nefrótico. Vemos examen general de orina, vemos la microscopía, no hay hematuria, no hay proteínas. Pero lo que sí hay es una urea y creatinina elevada. Hasta ahí, ¿qué es? Insuficiencia renal. Cuando la urea y la creatinina van a encontrarlo elevada, ese riñón no es lo suficientemente bueno para poder eliminarlo, por eso se habla de una insuficiencia renal. ¿Bien? Entonces ya se estaría provocando una lesión, pero en este caso, con el antecedente del medicamento, miren, puede provocar una reacción inmunitaria, desencadena una reacción inmunitaria, provocando una destrucción de las células tubulares, por lo cual no elimina a la hora de la creatinina y tampoco reabsorbe los nutrientes y luego está provocando lo que es una insuficiencia renal. Por un fármaco. Veamos ahora con el ejemplo. Ahí está el ejemplo. En el ejemplo, ya les había dicho, paracetamol. Entonces, paracetamol provoca todo esto que hemos mencionado. Hay que tener cuidado, y esto les van a hablar de la sinergia de los fármacos. Significa que ustedes toman un medicamento y para que sea más potente pueden combinarlo con otro medicamento, ¿verdad? Hagamos una lógica muy sencilla.
Si por ejemplo la cámara gástrica con lo que es la parte de la secreción de ácido clorhídrico disminuye la potencia de la acción del fármaco, puedes combinar con un bloqueador de lo que es el ácido clorhídrico para que de esta forma potencie su actividad. O en relación a su absorción. Si provocas que otro fármaco pueda absorber mejor al que tú quieres que actúe, a eso se llama sinergia. Y aquí miren, en lo que es el ejemplo, es un paciente que se le ha dado paracetamol combinado con aspirina. Pero al darle esto, la aspirina provoca un efecto inhibidor a la acción de lo que son los vasodilatadores. Cuando un vaso en cualquier órgano hace una vasoconstricción, normalmente esto se traduce en lo que ustedes han visto en las hemorragias. El órgano que no puede tolerar estar sin oxígeno, ¿cuál es? El cerebro. Cuando hay un accidente y hay una hemorragia, el cerebro reconoce esta parte y lo que hace es que todas las extremidades o las partes más distales no reciban oxígeno. Y de esa forma afecta desde riñones, hígado, a las extremidades, también a otras estructuras, para que se solamente le llegue como aporte al cerebro. En este caso, lo que va a provocar es que no se va a dar ese efecto vasodilatación, sino va a haber una vasoconstricción. Si hay una vasoconstricción, lo mismo que el otro ejemplo, provoca una disminución del aporte sanguíneo al riñón. Con un tóxico que ya se le ha dado, que es el paracetamol, más una vasoconstricción, estoy potenciando la parte de la toxicidad a nivel del riñón. De esta forma, ¿es lesión o sería, según lo que están viendo ahí, es lesión o es nefritis especial? Ahora, en este otro ejemplo de acá, ahí dice reacción inmunitaria, y aquí pónganle un AINE, si quieren el ibuprofeno. En este ejemplo, lean lo que dice ahí, este es lesión o es nefritis especial. Acá ya está otro ejemplo, este es lesión o nefritis especial. Los dos son iguales. Lesión. ¿Cuál es lesión? Ya. Esta es lesión porque, primero, el paracetamol es tóxico. En ningún momento está provocando lo que es la parte de una reacción inmunitaria, no está provocando una inflamación. Y al dar la aspirina más, está provocando una vasoconstricción con una disminución del aporte sanguíneo. Entonces ahí está la lesión renal. El AINE. El AINE se unió, el ibuprofeno se une a lo que son las células tubulares, desencadena esa reacción inmunitaria. Por la intervención del sistema inmunitario, ahí sí que... Es como si provocara una alergia. Se une y es algo extraño. Vean que el medicamento, los que provocan la parte de una nefritis, o sea, una inflamación, generalmente son los AINES. Los que provocan más una lesión, generalmente son los nefrotóxicos, en este caso, antibióticos, hospitales, paracetamol y la aspirina. Son un pequeño ejemplo. Y los otros, los AINES, van a provocar, en este caso el diclofenaco, lo que va a ser el ibuprofeno, lo que van a hacer es justamente provocar más una inflamación. Y es lo raro, ¿no? Porque ¿qué es un AINE? Es un antiinflamatorio, ¿no? ¿Qué está provocando? Una inflamación. O sea, ¿se dan cuenta cómo es el manejo y el tratamiento definitivo de todas las patologías renales que han podido observar? Al menos desde lo que hemos visto, es con corticoides. No manejamos en ningún momento ni AINES, es con corticoides. Bueno, voy a volver a esa parte antes, pero quiero volver justamente a lo que era la definición. Aquí lo menciona otra vez, dice, para que lo puedan leer los que están cerca, dice, la lesión renal aguda se va a producir por la principal, aquí está, dice isquemia. Esto es por una reducción, lo que les dije, por un menor aporte de flujo sanguíneo. ¿Bien? Uno es eso. Otras situaciones donde pueda provocar mayor toxicidad, el síndrome urémico, la coagulación intravascular diseminada, porque ¿qué pasa? Cuando se destruyen los glóbulos rojos, ustedes saben que se liberan sus dos radicales, se liberan sus glucoaéns, lo que va a hacer es que estos son metabolitos tóxicos que empiezan a circular en la sangre, que cuando llegan al riñón provocan una toxicidad. Porque aquí está el cuadro de quienes provocan las enfermedades tubulares intersticiales. Como primer lugar tenemos a las infecciosas, las pielonefritis. Y una pielonefritis no te da una lesión, te da una
nefritis tubulointersticial. Luego tenemos más abajo tóxicas, aquí están los fármacos. Los fármacos te dan dos cosas, o te dan lesión por esa vasoconstricción con menor aporte de flujo, o te pueden dar desencadenar una reacción inmunitaria provocando una nefritis tubulointersticial. Y luego están todas las demás, que justamente te la van a provocar. Pero las más comunes, pielonefritis, fármacos y tóxicos como metales, plomo, mercurio, etc. Seguimos. Dentro de lo que es esa lesión renal aguda, entonces lo que menciona es que provoca una necrosis del túbulo, y aquí se puede observar. Miren cómo se ve destruido, descamando lo que son justamente las células inferiores de los túbulos por esa disminución de flujo sanguíneo. Y esto es lógico. Igual que el cerebro, son también susceptibles a una disminución o a un aporte menor de oxígeno. Como es menor su aporte, se necrosa y no se regenera. ¿Bien? No se regenera. ¿Cuál es la ventaja del riñón? La ventaja es que no solamente hay una nefrona, hay millones que podemos ver tanto en el derecho como en el izquierdo. Entonces, hay justamente varias nefronas que van a cumplir esa función. Así que, si hay un segmento, si por ejemplo todo esto se ha afectado, bueno, aquí habrá perdido la función, pero aquí hay todavía otro porcentaje que mantiene esa función de intercambio, todo. Pero si no se maneja esto y sigue aumentando, entonces como consecuencia llega a afectar a todo el riñón, que por lo general va a empezar con un pequeño segmento. Y aquí está lo que puedan entender con la irrigación. Miren lo que se ve sus vasos. Todos los túbulos, en todos sus componentes, hay vasos, tanto arterias como venas. Entonces tienen que recibir un aporte. Y hay este cuadro para que se pueda entender. Primero, cuando era glomerular, lo primero que pasaba era una destrucción de esto con el paso de las proteínas. Hasta ahí lo sabíamos muy bien. Como se descamaban, luego provocaban una obstrucción y como consecuencia era una anuria y el edema generalizado. Aquí ya no hay, la lesión no es acá, es aquí, a nivel del túbulo. Y es más rápido la descamación y la obstrucción, a diferencia de este otro. Entonces, la presentación clínica que puede tener un paciente por una patología tubulointersticial es también la anuria por esta obstrucción de los túbulos. Bien, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí está todo ese proceso que hemos visto. Se dice que depende mucho de cómo esté presentado, cómo sea el cuadro que se está presentando de su afectación, ya que puede ser reversible o irreversible, es lo que menciona. Y esto es fácil de entender. Si, por ejemplo, fuera una toxicidad, está viviendo en una fábrica donde está empezando, hay plomo que está empezando a inhalar constantemente, entonces esto está provocando la lesión. La lesión es por un tóxico, en este caso por la inhalación, que ha llegado a los vasos sanguíneos y ha llegado a afectar al riñón. ¿Cuál es la solución antes del tratamiento? Lo que se debe darle es aislarlo de ese lugar, proporcionar una ventilación de oxígeno al 100%, y listo, no necesitas nada más. Poco a poco se va a ir eliminando, luego haces la parte de controlar los iones, el balance hidroelectrítico, el control del pH, y con eso regulas. Y eso es una lesión reversible. ¿Por qué? Porque has quitado justamente lo que está provocando. Pero la isquemia a veces es muy difícil de tratar, ya que hemos dicho que aquí lo que afecta son los vasos sanguíneos. Un ejemplo está con la hipertensión arterial. En la hipertensión arterial, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se desencadena un aumento de la presión? ¿Cómo saben la fisiopatología de la presión arterial? ¿A qué se debe? Lo que pasa es, ¿por qué la arteriosclerosis es la principal causa de hipertensión arterial? ¿Qué hace la arteriosclerosis con el vaso sanguíneo? Lo disminuye a nivel de su luz, ¿no? Entonces, de lo que era así, se va a cerrar más. Ahora es lógico, si se cierra más, la cantidad de sangre que pasa es menor. ¿Y qué pasa con el cerebro? Recibe menor aporte. ¿Qué va a hacer? Mandar una señal. El primer mecanismo compensatorio que hace es una descarga simpática. Manda señales para que el corazón empiece a trabajar más. Pero esto no cubre las demandas. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Luego llega aquí, al riñón. ¿A qué? A provocar que se libere a un vasoconstrictor muy potente, que va a ser justamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Y de base a eso, ¿qué van a hacer a nivel de los vasos sanguíneos? Lo que hacen que es vasoconstricción. ¿Para qué? Pues lo que quiere hacer es que al cerrarse más pueda circular la sangre al corazón y también hacia el cerebro. Pero el problema es que es dañino, ya que lo que hace es cerrar los vasos de otras estructuras para poder aportar más sangre al cerebro, pero los riñones sufren una disminución de este flujo sanguíneo, con lo cual llega su isquemia, llega a provocar su lesión celular tubular, llega a provocar su necrosis y apoptosis, y esto provoca una falla renal con un descenso del filtrado glomerular. Ese es el más complicado, ya que ¿cuál es el tratamiento, por ejemplo, para la arteriosclerosis? Hay un tratamiento así específico, no lo hay, ya que las estatinas que se utilizan no es para la arteriosclerosis, es para la obesidad, es justamente para lo que es los depósitos de grasa, entonces no es para eso. Eso ya es para una hipercolesterolemia, o sea, ahí va, pero la arteriosclerosis, las placas, no. Lo que puede hacer es que con el ejercicio, con lo que es la alimentación, la dieta, con disminuyendo los factores de riesgo, pueda empezar a disminuir, pero ya se queda con lo que justamente se hace. Entonces, teniendo en cuenta eso, ahí, por ejemplo, es irreversible. ¿Cuándo será reversible? Cuando esa lesión, por ejemplo, pueda ser por un medicamento. ¿Qué tal era una persona que, como la gran mayoría de nuestros pacientes, yo, pues esto ha pasado mucho? ¿Qué pasó con las personas que tenían COVID cuando no podían ir al hospital? Han ido a la farmacia. ¿Y en la farmacia qué han hecho? Tenían que comprarse, por lo menos para 5 días máximo, lo que era el paracetamol. Exagerando era 10 días de tratamiento, igual los antibióticos, hasta 12 de despierto. Pero ¿qué han hecho? Han comprado 20, han comprado 30. Apenas sentían dolor de cabeza, agarraban 3 pastillas, lo tomaban, queriendo protegerse, pero lo único que han hecho era provocar una toxicidad. Entonces, al provocar esa toxicidad del paracetamol, el paracetamol cada cuánto se debe administrar. 8 y 8. Agradezcan que no estén enfermos. Cada 4 o 6 horas. Por eso en pediatría se dice a la mamá, siempre se le dice, cada que le dé fiebre, dale paracetamol. La mamá muy preocupada dice, pero no le voy a dar como lo que yo tomo cada 6, cada 8. No es cada 8. Si alguna vez uno de ustedes ha tomado cada 8, por eso le sigue bebiendo. Sobre todo las mujeres que tienen con los cólicos menstruales, el famoso, no sé si le digo su nombrecito, comercial, que solamente es paracetamol. Es paracetamol, no es nada más. Está tal vez acompañado de otra cafeína, pero no es paracetamol. Lo que hace es, lo único, va a ser un potente analgésico, pero que si ustedes toman cada 4 o cada 6, listo, no van a sentir. Eso es la opción. En cambio, el ibuprofeno es cada 8. En cada 8. Entonces, en ese caso, ¿qué tal? Toman bastante cantidad sin control y lo que se está provocando es una toxicidad. Pero es una lesión reversible. ¿Por qué? Porque si una vez se deja de administrar eso, va a restaurarse. Todo ese desprendimiento, pérdida de polaridad, más un exceso de flujo, vuelve a normalizar, ya que se retira el agente que está provocando sangre. Con lo que no está reversible es con la isquemia, sobre todo con el problema de los vasos sanguíneos. O con un trombo. El trombo, si no se opera, sigue siendo una lesión irreversible. ¿Bien? Entonces eso es muy importante. Muy bien. Vámonos a lo que sería la presentación de la clínica. Dentro de lo que es la manifestación clínica, aquí está. Ya lo hemos mencionado, es variable. Lo que tenemos que ver es ese análisis, urea, creatinina. En base a eso vamos a saber que como el riñón no puede eliminar porque hay un problema tubular, entonces estos van a estar elevados, lo cual nos da una insuficiencia renal. ¿Bien? Y obviamente hay que ir viendo todo esto. Aquí está un ejemplo en base a lo que es la isquemia y la toxicidad de lo que es fármaco o cualquier metal, y cuando es un problema vascular. Les había mostrado una imagen anterior, ¿recuerdan? Esta de acá, ¿dónde está? Aquí. Les dije, miren la irrigación que hay en todos los componentes tubulares. Ahora miren acá. Su compañero hace rato ha mencionado, una complicación del ártero es una trombosis. ¿Qué tal? Ese trombito solo le afecta a este lado, o solo a este, o solo a este. Entonces, va a ser simultáneo, va a ser dependiendo al lugar donde esté afectado el vaso para la parte de la isquemia. En cambio, en el tóxico, no. Porque en el tóxico,
Después de pasar por el glomérulo, el primer túbulo, ¿cuál es? El proximal. Así que ese es el que más se va a afectar, porque ese es el que se absorbe. Entonces, ahí es donde se va a dar su mayor lesión. Luego, del proximal, vamos a ver que el asa de género, como no se absorbe en su componente delgado, y en el hueso sí, ciertos lugares se afectan. Pero ahí está la diferencia de un tóxico y un isquémico de la lesión a nivel tubular. Muy bien, la evolución clínica va a ser muy variable, tiene una fase de recuperación que va a ser lenta, en el cual, mediante lo que manejamos, sobre todo lo que son eliminando a los metabolitos tóxicos, podemos ir alcanzando la orina hasta 3 litros día. Obviamente hay que empezar, si su paciente tiene edema, lo que se va a hacer es colocar una vía, pero no es para darle agua, sino al contrario es para poder administrar medicamentos, controlando su diuresis, eliminando los radicales que justamente están provocando, controlando ese balance de los hidrogeniones, sobre todo el potasio. Si el potasio, como no se está absorbiendo, lo que va a haber es una hipopotasemia, lo cual puede afectar como al corazón o a otros lugares, incluso a nivel muscular. Entonces hay que regular eso, hay que empezar a jugar con lo que son los electrolitos para que de esta forma se pueda alcanzar nuevamente una función normal de lo que se vive. Y es total, ¿no? Entonces hay que empezar a, incluso llegamos a utilizar hasta la diálisis, hay que dializarlo para que se pueda de esta forma recuperar la función. Muy bien, eso sería lesión. Ahora veamos nefritis. En la nefritis tubointersticial, dentro de lo que vamos a hablar de esto, ya hemos visto de que va a haber una disminución de la función renal, sabemos cuáles son los componentes, las infecciosas, las pielonefritis, también los fármacos que desencadenan una reacción inflamatoria, y vamos a ver que hay dos tipos, una aguda y una crónica. Bien, la aguda ya sabemos, inicio rápido, ¿verdad? Semanas. La crónica va a ser mayor tiempo, meses, años. Dentro de lo que es el agudo, el señor primero macroscópicamente en un agudo va a estar aumentado de tamaño. Eso es lo primero. En el crónico va a estar disminuido de tamaño. En el agudo, como es una reacción inflamatoria, va a haber presencia de ¿qué? Los neutrófilos, linfocitos, células inflamatorias, etc. En el crónico también, pero en menor proporción, pero en el crónico, ¿qué pasó? Ya se destruyó el riñón. Así que hay fibrosis. Esa es la diferencia a nivel histológico de ambos, ¿bien? No hay nada más. Entonces eso es muy importante ver que la nefritis tubointersticial crónica tenemos que ir viendo cuál sería la causa. Este, por ejemplo, es un riñón con una fase aguda donde está aumentado el tamaño. Miren las células cómo están aumentadas. Obviamente ahí están células inflamatorias, están neutrófilos, linfocitos, etcétera, monocitos que van a estar justamente por esa reacción inflamatoria que se está provocando, secreción de pus, que puede ser infecciosa en este caso, y ahí se va viendo. Mira los túbulos, el engrosamiento que hay, cómo está engrosado, y al estar engrosado disminuye la luz tubular, por lo cual provoca que luego se descaman y se van a llegar a obstruir, y el paciente ya no va a orinar. ¿Bien? La causa más común, pielonefritis, ya habíamos hablado de esto, la infección de las vías urinarias, en el cual va a afectar, va a ascender, llegando a afectar los túbulos, el intersticio y la pelvis renal. Ya habíamos mencionado incluso cómo es el mecanismo. Hay dos formas, una es la aguda, con una infección bacteriana por el germen más común, que era la E. coli. Ese es el más común. ¿Sí? Algunas van a ser víricas, otro tipo de bacterias, y en la crónica se debe, miren, es más a una incitación. ¿A qué se va a deber esto? A un tipo de cicatrización, sobre todo por patologías obstructivas que van a llegar a ese nivel. Entonces, agudas, infecciones bacterianas, provocando la lesión. Crónica, infección bacteriana por un germen que sea muy resistente, y el reflujo vesical por una obstrucción más que se va a dar. Ya hemos visto esto, hemos visto que la vía era ascendente, llegando a provocar una uretritis, cistitis, ureteritis, y luego hasta lo que era una pielonefritis. De estos dos ya saben cómo diagnosticar. ¿Cuál es la clínica de la baja? Poliaquiuria es uno, que tiene ganas de ir a cada rato y en menor cantidad. Otro, disuria puede haber disuria, que es leve. Otro, esa es la disuria.
Otro. Dolor. Semiología. El dolor, normalmente, puede haber dolor para una cistitis. En algunos libros dicen que hay dolor. Y el dolor es su región anatómica, donde está la vejiga. Hipogástrico. Hipogástrico. Entonces el dolor va a ser en la parte del vientre bajo. Ahí va a decir el paciente que le duele. Más alteraciones en la micción, diagnóstico cistitis. Pero que no hay fiebre. Nunca va a haber fiebre en la cistitis. ¿Bien? Hasta aquí puede haber prurito, puede haber disuria, polaquiuria, puede haber dolor. La hematuria no, a menos que sea a nivel de lo que es la parte de la vejiga, pero por un microorganismo. Que ya vamos a llegar. Hay un microorganismo que sí provoca, pero no es una infección urinaria. Es más una colonización la cual empieza a destruir y sí hay una hematuria. Que obviamente, miren que acá, más su presentación, no sería una glomerulopatía, que normalmente cuando vemos hematuria, rápidamente uno dice, es un signo nefrítico, pero no. Hay que ver también que puede ser de acá, puede ser de acá, puede ser de acá, porque en los túbulos, cuando se descaman, también puede haber el paso de ciertos eritrocitos, que es normal, pero la cantidad es mínima a diferencia de sus otros. Y luego tenemos la pielonefritis, o conocido como ITU alta. La ITU alta ya no se maneja pielonefritis, infección del tracto urinario bajo, así se maneja, o incluso se conoce como cistitis directamente, cistitis, pielonefritis. De la pielonefritis, ¿cuál es su triada? Fiebre, 1, dolor y muy bien, leucocitosis, esa es la triada. Cuando ustedes vayan al hospital, llega un paciente femenino, tiene dolor lumbar, le hacen la puñopercusión de Murphy, es positivo, excelente. Tiene fiebre, se hace caliente, sí, le toma la temperatura 38. Le pide el laboratorio su leucocitosis, ya tiene su diagnóstico. No tienen dónde más perderse. Así es rápido el problema. Ahí está la aguda, está aumentado, miren de tamaño, está más. Y como hay justamente el infiltrado leucocitario en lo que son los cortes histológicos. Aquí está la crónica. ¿Qué es esto de acá? Parece una piedra. ¿Qué es? Litiasis renal. Los cálculos lo que provocan es que, tenemos acá, se pueda obstruir a este nivel, acá, o tal vez más arriba, acá, y la orina, como no pasa, vuelve. Eso se llama reflujo, porque sale por esa obstrucción, vuelve. Es un reflujo por obstrucción, lo cual irrita, estaría provocando una irritación de los túbulos, porque la orina, su pH primero, el de los desechos que tiene que eliminarse. Y cuando esto vuelve otra vez a los túbulos, entonces va a provocar una inflamación. Aquí está en la crónica. En la pielonefritis crónica se puede dar entonces por dos mecanismos. Primero, hemos dicho que en todos los componentes hay microorganismos. Hemos dicho que estos microorganismos en algunos nos ayudan y en otros no ayudan, más al contrario, provocan cierta afección. En este caso, si tal vez hay un microorganismo, pero en menor proporción a nivel de lo que es el riñón, sobre todo a nivel en este caso los uréteres, ya hay un cálculo que va a obstruir, ese microorganismo se va a encontrar en un medio donde puede empezar a proliferar. Entonces será una pielonefritis crónica por una obstrucción. Otro, si la vejiga, entre la vejiga y el uréter hay un esfínter, cuando se va lo que es justamente al baño a orinar, se cierran los esfínteres y la vejiga se contrae para que se pueda eliminar la orina. Pero si el esfínter entre lo que es el uréter y la vejiga sería ineficiente y se abre, la orina, cuando se contrae, hace que vuelva al riñón. Eso es reflujo. ¿Listo? Por una incompetencia del esfínter. Ahí están los dos mecanismos de la pielonefritis crónica: reflujo y obstrucción. ¿Listo? No se van a olvidar. ¿Eso provocaría? ¿Cuál? Dentro de lo que, o sea, lo que está provocando más es la parte de la inflamación. La anuria no lo va a provocar. ¿Esto sabes cuándo será? Será por diferentes mecanismos. El primer mecanismo que se ha visto es mecánico. Cuando ustedes aguantan, el aguantar, por ejemplo, la tensión de la vejiga hace que debilite los esfínteres a nivel de lo que son los uréteres.
Por eso cuando quieran ir al baño, van, no necesitan preguntar. Porque, aunque no crean, de todos los estudiantes de las carreras, que hace tiempo hemos hecho un estudio, ciencias de la salud tenían más jóvenes con infecciones urinarias, sobre todo el sexo femenino, que otras carreras. Primero por el tiempo. ¿Cuánto tiempo se quedan en las aulas? Una hora, 2 horas. Cuando hacían prácticas en el anfiteatro, ¿cuánto tiempo estaban? Otras 2 horas. Cuando van al hospital, ¿cuánto tiempo se quedan? Y entran a la cirugía, se quedan 3, 4 horas. Entonces, a veces no van, tienen que aguantar todo este tiempo, y ahí es donde provocará una debilidad del esfínter, por eso aumento de la presión, y se ha visto que se daba ese tipo de comodidad. Uno era eso. En los varones es, sobre todo en la parte de lo que era el servicio militar, cuando se les hacía recostar y les pisaban a nivel del abdomen, provocando un aumento de la presión en lo que es la vejiga, debilitando esto o incluso provocando traumatismos a nivel de lo que es la vejiga. Eso es otro. Y luego tenemos ya los problemas neurológicos, en los cuales la inervación es ineficiente y el esfínter es débil. Entonces, esa es otra consecuencia. Ahora, la anuria. En este caso no provocaría una anuria, porque se llena su vejiga y al contraerse sube. Pero como todo, fuerza de gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Cuando va a bajar, ¿qué va a pasar con la vejiga? Otra vez se estira. Entonces, ¿qué va a pasar con la paciente? Va al baño, hace un poquito, vuelve, otra vez va, hace un poquito, vuelve. Y eso ya es por esta incompetencia del esfínter. ¿Bien? Entonces, no es una anuria, sino que sí orina, pero a cada rato. Es una curvatura que puede presentar. Muy bien, vámonos a esto. Aquí están las triadas que ya les había mencionado. Sí, aquí no sé. Bueno, les leo. Dolor lumbar, fiebre y lo que es justamente la leucocitosis para la pielonefritis. La triada. Para lo que es la nefritis por reflujo, eso va a ser en base a un aumento de la presión o por la pérdida de la función tubular. Bien, listo, con eso ya hemos terminado con lo que sería la infecciosa, pero ahora no era la única causa, hay otras. También tenemos por fármacos y toxinas, y eso ya lo hemos visto. ¿Qué hace el fármaco? Como llega al túbulo y se tiene que eliminar, porque los fármacos se eliminan por diferentes vías. Se elimina vía urinaria, por las heces en menor proporción, ya que a nivel de la bilis es donde se va a almacenar, luego se mezcla con las heces, pero es en menor cantidad. Luego están las glándulas sudoríparas, las lágrimas, en lo que es la leche y la lactancia materna, por ahí se eliminan los fármacos. Y es por eso hay que tener mucho cuidado. En este caso, significa que el medicamento va a atravesar al túbulo y el medicamento al atravesar el túbulo, hagan de cuenta que es como un tubo donde una piedra va a chocar con lo que es justamente los diferentes componentes. Lo mismo, llega al túbulo, choca con la célula epitelial, se pone en contacto el medicamento y se pega, provocando una reacción donde luego vienen los inmunocomplejos y empiezan a destruir lo que se está justamente uniendo la célula, en este caso con el fármaco. Desencadenan entonces una reacción inmunitaria causando una destrucción de los túbulos, como consecuencia que el riñón no puede formar o no puede eliminar ni urea ni creatinina, y ¿qué pasa? Provoca una insuficiencia renal. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Y es esto, ¿no? Lo que hemos hablado. Fármaco autóctono alterno provoca una reacción inmunitaria por unirse a la célula tubular, provoca su destrucción y insuficiencia renal. Esta patogenia no puede olvidarse. Aquí yo siempre los pregunto, y aparte no solamente es una pregunta para acá, es un conocimiento básico que tienen que tener, sobre todo cuando ustedes vayan a administrar medicamentos. Cuando ustedes vayan a empezar a dar medicamentos, tengan en cuenta esto. Tengan mucho en cuenta esto. Por eso cuando se inicia algún tipo de medicamento, lo también recomendable es que empiece a tomar bastante líquido. Si no toma mucho líquido, la concentración del medicamento es mayor, porque no se va a eliminar la orina primero tiene que acumular. Y si no se va a eliminar esto, si no toman bastante líquido, entonces no estamos aumentando el volumen para que se pueda eliminar. Estamos haciendo que el medicamento todavía se quede a nivel renal, provocando lo que es esa unión y luego esa reacción. Luego aquí está lo que hemos mencionado. Va a haber medicamentos en los cuales va a haber combinaciones que uno provoca la toxicidad y el otro provocaba lo que es la parte de una vasoconstricción con un menor aporte de flujo sanguíneo, provocando lesión renal. Bien, listo, con eso tenemos que las lesiones renales se pueden asociar a los AINES, provocando insuficiencia renal por
inhibición de la síntesis de prostaglandina, o una intersticial aguda por reacción de hipersensibilidad, o la meningitis intersticial aguda por reacción de hipersensibilidad que afecta el intersticio y el glomérulo. Hasta ahí hemos terminado los dos componentes más largos. Desde aquí vamos a ver ya algunos componentes que es más sencillo de poder reconocerlo, ya que vasculopatías ya lo han visto. Esto lo han visto en Pato 2 a nivel de lo que eran vasos sanguíneos. ¿Con qué patología? La arteriosclerosis. Va a ser lo mismo, vamos a modificar los nombres. En las vasculopatías, entonces, afecta los vasos sanguíneos renales, pero es de una forma secundaria. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son. Son tres: la nefroesclerosis benigna, la hipertensión maligna y nefroesclerosis acelerada, y la estenosis de la arteria renal. Aquí podemos ver en la imagen, sobre todo esta de acá, corresponde a lo que es la estenosis de la arteria renal. Vamos a ir viendo uno por uno. En la nefroesclerosis, ¿qué va a tener? Asociado a que a un paciente con arteriosclerosis o con esclerosis en las arterias, pero que va a afectar a nivel de ¿quién? Los riñones. Aquí, sobre todo, a las arterias pequeñas y medianas. ¿Bien? A esas son las que más va a afectar. Las que más repercuten, las pequeñas, ya que esas son las que disminuyen su flujo sanguíneo. ¿Qué más? Los vasos van a estar engrosados. A nivel histológico, vasos engrosados. ¿Qué provoca en base a lo que es el intersticio? Provoca isquemia. ¿Bien? Y luego puede llegar a provocar a nivel del glomérulo, que también llega a su arteria, tanto aferente como aferente, puede provocar una glomeruloesclerosis. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de poder tener en cuenta. Eso con lo que era, sobre todo, la nefroesclerosis benigna. En la hipertensión maligna, esto ya lo han escuchado de la hipertensión maligna. Es justamente cuando hay una hipertensión maligna, por ejemplo, hay un órgano, ahí se habla más de hipertensión maligna. Hay un órgano que secreta una hormona que hace que el corazón trabaje mucho. ¿Cuál es? ¿Cuál es la hormona que se utiliza cuando el paciente se va a morir? Adrenalina. Eso. ¿Cuál es el órgano que produce la adrenalina? La glándula suprarrenal. Cuando en la glándula suprarrenal hay un tumor que se llama el feocromocitoma, hace que se aumente sus secreciones de adrenalina, lo cual va a hacer que el corazón trabaje más y también afecta a nivel de los vasos sanguíneos, provocando de esta forma la hipertensión maligna. Solamente que aquí esa secreción afecta a nivel de lo que serían la parte renal, sobre todo, en una fase acelerada, dice, de la hipertensión. Y la característica que va a haber, necrosis urinaria de las arteriolas, nada más. Eso no es que sea una causa secundaria, porque no ha sido aquí. Está siendo provocado por otra situación. En este caso, por ejemplo, como lo que es el feocromocitoma. ¿Y cómo es esa hipertensión maligna? O sea, lo que está provocando, miren, aquí está ese vasito que se ve acá negro, este de acá, y en su corto histológico, miren, está ocluido. Toda la arteria está cerrada. Entonces ahí está justamente la esclerosis que se está provocando, ocluyendo el vaso, y de esta forma, algunos lo llaman como un infarto que se puede dar, ya que no va a tener una irrigación. Lo correcto es decir que hay una obstrucción provocando una isquemia a nivel de los riñones. Luego está la estenosis de la arteria renal. Bueno, dentro de esta estenosis, también, miren, es una forma de hipertensión que va a provocarlo. Lo que causa es una obstrucción. Vamos a la imagen para que se pueda entender. El término ya lo dice, estenosis. La estenosis, ¿qué significa? Estrechamiento. ¿Por qué? Por la arteriosclerosis que ya hay en los vasos. Pero aquí, miren, afecta a los grandes, a los medianos y los grandes. Miren este riñón, está muy bien. Pero miren este otro riñón. ¿Cómo lo podrían denominar? ¿Atrofiado? Ahí está atrofiado, excelente. ¿A qué se debe eso? A una disminución del aporte sanguíneo y de nutrientes. Como no hay aporte sanguíneo ni de nutrientes, empieza a cambiar a tejidos cicatrizantes, tejido fibrótico, y se ha vuelto pequeño. ¿Bien? Eso es lo que sucede. Listo, con eso hemos terminado lo que son las vasculopatías. Era fácil, no era tan complicado. Vámonos a lo que son malformaciones congénitas. En las malformaciones congénitas vamos a hablar de tres igual, y hay un proyecto de dos principales que sí me interesa que sepan. Dentro de esto ya habíamos visto, por ejemplo, recuerdan al inicio de clases en la parte de práctica
había una malformación donde había dos riñones unidos, había otro donde no había riñones, entonces había riñón en herradura, había lo que era la parte de un riñón que no cumple su función. Vamos a ir viendo eso. Dice, la literatura dice, en diferentes estudios, que el 10% de las personas nacen con malformaciones a nivel del aparato urinario, no necesariamente del riñón, sino de todo el sistema. Significa o el riñón, o la vejiga, o los uréteres, o lo que es la parte de la uretra. Entonces, en uno de esos van a tener. De ese 10% se ha visto que un pequeño porcentaje está asociado a nefropatías congénitas, que son hereditarias. ¿Bien? Vamos a ver cuáles son. Uno es la displasia renal multiquística, otro las nefropatías quísticas y otros son las enfermedades quísticas de la médula renal. Empezaremos por la displasia. De estos jóvenes que me interesan, había un caso clínico que lo van a recordar ahora. El día de ayer teníamos una práctica donde decía que la madre tenía el diagnóstico de poliquistosis renal, ¿verdad? Y el paciente falleció y revisamos el riñón. ¿Cuál era el diagnóstico del paciente? Lo mismo, poliquistosis renal. ¿De dónde hemos sacado ese diagnóstico? De la herencia. Por eso aquí dice que son congénitos. Uno es, el antecedente es muy importante. Si la madre es diagnosticada de alguien, probablemente pueda presentar. Obviamente, si yo les hubiera colocado la ecografía, en la ecografía hubiera salido una imagen negrita con manchas blancas como pelotitas por todo lado. Esa es la imagen de una poliquistosis renal. Entonces, eso, por ejemplo, se hubiera podido observar con ecografía. Entonces, ¿qué me interesa saber? Me interesa saber que actualmente manejamos marcadores genéticos. Entonces, para cada malformación, incluso tumor, existe un marcador genético que podemos ahora conocer. Antes no había eso. Actualmente se maneja mucho. Y luego está la parte de la herencia. ¿Será autosómica dominante? ¿Será autosómica recesiva? Así que eso también es muy importante. Dentro de lo que nos menciona de la displasia renal multifocal, primero es un trastorno esporádico con una anomalía de la diferenciación metabólica, que vamos a ver qué es lo que significa esto. Que a nivel de la histología, los riñones, miren, dice, sus estructuras de los riñones no llegan como a madurar. O sea, al inicio se cambia la estructura como cartílago. Miren, o sea, el intersticio es como cartílago mesenquimático y los túbulos colectores son inmaduros. Eso es una displasia, ¿bien? Entonces, una displasia es cuando el tejido no está maduro, no es justamente el apropiado, o es inmaduro o es inadecuado. Y en este caso, los túbulos son inmaduros y el intersticio es cartílago. Entonces, está modificado lo que es justamente la estructura. Se asocian a que, como no hay intersticio, los túbulos no cumplen su función, se asocian a obstrucciones, sobre todo uretropélvicas, la agenesia ureteral o la atresia. Y obviamente pueden dar quistes por el epitelio plano. Esto es la displasia. Miren cómo este riñón, totalmente asimétrico, múltiples quistes por todo lado que se observa. Y aquí en la histología, este es quiste, este blanquito es el quiste. Aquí está el intersticio. Luego fíjense este tejido. Este tejido no corresponde a nada. Ese tejido, ahí están los túbulos inmaduros, estos rojos de acá, y esto es cartílago. A eso es a lo que se refiere justamente que en la presencia histológica de lo que es una displasia renal multifocal. Estos pacientitos no llegan a sobrevivir, porque primero el túbulo no va a cumplir su función, el intersticio nunca va a intercambiar, entonces no es compatible. Ahí está, miren cómo está el fetito. Y esto actualmente se diagnostica. Lastimosamente, en la ecografía, la vitalidad cardíaca es a las 8 semanas. Hay riñones todavía no hay. Entonces, las madres vienen, se hacen sacar su ecografía, hay vitalidad, están felices. Luego, hacemos una segunda ecografía en el segundo trimestre. Y en el segundo trimestre ya se puede detectar esto. Entonces, ahí detectas que hay esto, su líquido empieza a disminuir porque no forma orina. Entonces, el líquido amniótico disminuye y el fetito muere. Puede llegar a morir incluso antes del parto. Entonces, y le hacen su biopsia y miren cómo de los pulmones, el espacio, miren esos riñones.
están en toda la cavidad abdominal, ¿se dan cuenta? Sin llegar a cumplir el función. Incluso como no forma orina, aquí se está llenando de líquido. Bueno. Luego tenemos ya estas malformaciones. Este cuadrito tienen que repasarlo del libro. Con esto vamos a terminar. Si no me equivoco, no, tenemos dos. Este cuadrito es clave para que ustedes estén en el libro, para que puedan justamente saber. Aquí está la herencia que les dije, saber si es autosómica dominante, recesiva, saber justamente las características que va a presentar con su evolución y cuál es. La que vamos a estudiar es la nefropatía poliquística del adulto y de la infancia. La del adulto es autosómica dominante, la de la infancia es recesiva, ¿bien? Dentro de esto, los riñones, ¿cómo van a estar? Ambos riñones obviamente son multiquísticos en ambos lados, solamente que en el del adulto presenta aneurismas, que ahorita vamos a ver. Miren, aquí muestra una pequeña imagen, como ese riñón tiene múltiples quistes, y en el de la infancia es más como una esponjita. Ahora vamos a ver, veamos la del adulto. ¿Qué me interesaba saber del adulto? Justamente saber si es autosómica y era dominante, no nos olvidemos. Se dice nefropatía poliquística autosómica dominante del adulto, ese es el nombre correcto. Les he dicho que aquí importan los genes. ¿Cuáles son esos genes? Aquí está. El PKD1 y el PKD2 son los genes alterados en lo que es justamente la parte de la genética hereditaria que va a provocar esta nefropatía poliquística autosómica dominante del adulto. Los riñones van a estar aumentados de tamaño, son grandes con múltiples quistes. El peso, miren, es hasta 4 kilogramos. Y miren, los quistes se originan a partir de lo que son los túbulos. Este es el riñón. Ahí está, miren cómo tiene múltiples quistes, grande, los huequitos que tiene, provocando totalmente una insuficiencia. No llega a poder cumplir su función. Por eso en nuestro caso clínico, la mamá tenía que recibir diálisis, porque el riñón ya no sirve, no cumple ninguna función. No forma ni orina, puede llegar a tener oliguria, pequeñas cantidades de orina, a veces los pacientes no orinan y se empiezan a echar, por eso hay que hacer constantemente lo que es la parte de una diálisis. Y la cantidad de líquido que tienen que tomar los pacientes es mínima. No pueden tomar como nosotros 2 litros, 2.5, tiene que ser mínima ya que su riñón no cumple esa función. Su alimentación, su dieta tiene que modificarse, no puede utilizar colorantes, gaseosa, totalmente tiene que cambiar el estilo de vida, ya que no hay un órgano que pueda eliminar los desechos. Es lógico que ¿bien? Pero los pacientes más, los pacientes que son dializados, obviamente tienen esa debilidad de algún momento acudir a otro tipo de dieta, pero luego vienen complicándose al hospital. Entonces, miren cómo están los riñones, totalmente llenos de quistes, puro huecos, talicados, se ven talicados, son grandes y que ya están repercutiendo. Miren cómo estos quistes que hay llegan a aparecer a nivel de lo que son los huecos. E incluso a la retina. Se puede justamente dar ese tipo de cosas. Y este es del adulto. Vámonos con el otro, la otra presentación. La nefropatía poliquística autosómica recesiva de la infancia. Ya lo dice, no es recesiva, ¿qué es recesiva? Pero el gen son otros. ¿Cuáles son los genes? Aquí son los TTHD1 y lo que va a ser el 6T21, 23, los genes para lo que es la nefropatía poliquística autosómica recesiva. Puede haber variantes, significa que no necesariamente en lo que es un periodo neonatal, sino que pueden ser perinatal, puede ser del lactante o puede ser juvenil. Hasta los 18 años, el diagnóstico sería autosómico recesivo de la infancia. Desde los 18 años para adelante, el diagnóstico es ya autosómico dominante del adulto. Algo muy importante es que la presentación más común es en el neonato 1 y en el lactante, significa hasta los 2 años. Y el otro, lo característico de este otro, por lo general, la presentación de este es arriba de los 45, 50, por lo general. Bien, pero hay casos que pueden llegar con 23, 24, 30, sigue siendo dentro de la edad adulto en la categoría etaria. Entonces, no hay problema. Aquí está lo que sería de la infancia, miren esos riñoncitos con múltiples, es más conocido como esponja. Tiene esa característica. Miren este de acá,
Este es más como la cáscara de una naranja, es justamente son pequeños quistes que se están observando. Y en la parte práctica, de igual manera, esto vamos a ver, ya lo teníamos que ver justamente así. Con eso hemos terminado las malformaciones congénitas. Y luego entraríamos ya a tumores. En tumores vamos a ver 3 o 4 y luego vamos a entrar a genitales masculinos. Vamos a terminar aquí. Háganmelo a la vista, por favor.